saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Edwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo sigas teniendo un excelente viernes 4 de noviembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues yo creo que con esto simplemente Gibran Ramírez acaba de sepultarse en Morena. Fíjense ustedes, ahora tal parece que el señor Gibran Ramírez forma parte de las filas de Carlos Loret de Mola. Gibran Ramírez declara que diputados recibían financiamiento ilegal para campañas de Morena. Nadie podrá comprobar un pacto entre el presidente y la delincuencia organizada. Eso reconoció según Gibran Ramírez, dándole más tela para cortar a este señor, que un día sí ataca al presidente y al otro, por supuesto, que también. Es lamentable cómo ahora se presta este tipo de ataques. Y yo lo dije en un video anterior, tal parece que Gibran Ramírez quedó tocado, marcado desde que perdió la dirigencia o quiso ser el dirigente de Morena. Ya vimos cómo en su momento salía en varios espacios en donde decía que se sentía traicionado, se sentía simplemente decepcionado del movimiento. Y eso ha causado que el señor haga pues todos estos embates en contra de su partido. Lo que van a escuchar ahorita ustedes, la verdad es muy decepcionante, pero pues así las cosas. Recluta o no a Gibrancito Loret, como dicen, oye Gibran, ahora sirves a Latinos para golpear a la 4T. ¿En serio? ¿No te das cuenta? Fíjense ustedes, porque esto ya ha causado una ruptura con Gibran Ramírez y el movimiento. Escuchen nada más. Me da muchísimo gusto saludar aquí en W Radio a Gibran Ramírez, quien es escritor, analista, intelectual, una de las voces más escuchadas en los últimos años en este país. Gibran, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Pues el gusto es todo mío. Gibran, soy asiduo lector tuyo, creo que eres una de las plumas que hay que leer, columna en Milenio, tus participaciones, etcétera, etcétera. Y me ha llamado mucho la atención lo que mucha gente diría es que Gibran se ha ido moviendo, pero si tú lo analizas bien, es la 4T la que te ha ido abandonando, Gibran. Es decir, pues tú eras de los que decía no a los militares, y pues si de pronto tienes al gobierno al que tú ayudaste a llegar apostando por la militarización, pues ni modo de que tú dejes de pensar lo que pensabas antes. Si tú apostaste por la transparencia y por la democracia y por procesos internos sanos y abiertos y sin cochupos y sin lana oscura y sin vínculos con el narco y criticabas eso de los otros partidos, pues si tu partido hace eso, pues te tienes que distanciar tú. Es decir, no es que te hayas movido tú, me da la impresión, se han movido los otros, ¿no? Se ha movido particularmente el presidente de la República. Debo decir que no sé si los intelectuales del partido, no diría que hay intelectuales en el partido, pero sí que hay voceros y justificadores del gobierno que también se han movido para allá, y la estructura orgánica de Morena, que ya es otra, no tiene nada que ver con el movimiento que fundamos y que ahora se parece mucho a lo que fue el viejo PRI, pero digamos en chafa, porque no está bien estructurado, ¿no? Solamente está entregado el partido a los poderes regionales. Vemos cosas como a un gobernador de Sonora en funciones presidiendo el consejo y acordando hasta los últimos detalles de la convocatoria para el gobierno, para la elección de Coahuila, para la elección de candidato en Coahuila, y otras cosas así que, bueno, yo veía mal desde antes, sigo viendo mal,
nada más que como el poder es el que ha cambiado de opinión, el presidente lo ha dicho claramente, ¿no? En la mañanera, cambió de opinión. Pues yo no he cambiado de opinión. Y entonces esto Pero a ver, el presidente naturalmente... ha aceptado lo de los militares, pero a ver, ves una cantidad de contradicciones que no ha aceptado públicamente el presidente que asombran, ¿no? Sí, es muy importante porque no solo el presidente, yo diría que todo el bloque histórico de la izquierda, por ejemplo, la reforma electoral que se está presentando actualmente, pues uno de los autores es Pablo Gómez, otro de los autores es Horacio Duarte, que vienen de una militancia histórica de izquierda. Pablo Gómez, que creció con Arnoldo Martínez Verdugo en el Partido Comunista, y Horacio, que entró a la política por la vía del Partido Mexicano de los Trabajadores. Ambos dirigentes, Eberto Castillo y Arnoldo Martínez, lucharon por arrancar las casillas del control del gobierno y del partido hegemónico. Y las personas que vienen de esos movimientos, contrariando los legados y los espíritus de Arnoldo y de Berto, quieren entregar las casillas al control del gobierno y del partido ahora hegemónico, y pues sí lo siento, pero con esas cosas uno no puede ir, y así hay otra serie de contradicciones, desde luego en la estrategia de seguridad, más allá de lo de la militarización, y en el centralismo que se está empleando, que venimos sufriendo desde el sexenio de Felipe Calderón, pero que ha ido avanzando. Más centralismo en el sexenio de Peña, más centralismo en el actual sexenio. En la pluralidad, ¿no? López Obrador siempre defendió la pluralidad y la legalidad en las elecciones. De hecho, por no haber garantías de equidad, se levantó de la mesa cuando la reforma electoral de 1997 pedía más. Cuando la reforma electoral de 2007, 2008, López Obrador fue el principal impulsor de acotar al poder, no solamente a la presidencia de la República, sino, como bien recordarás, al poder mediático, al poder del dinero, que con base en convenios de publicidad con gobiernos o de dinero oscuro, como has mencionado, hicieron una campaña nacional a Enrique Peña Nieto siendo gobernador, y ahora hacen una campaña para Claudia Sheinbaum. Desde luego que ese rosario... O sea, digamos de que Sheinbaum renuncias, es la nueva Peña, desde tu punto de vista, desde esa óptica. sí, es Claudia Peña Nieto. Se parece muchísimo en cómo están haciendo esta campaña. Yo viajo frecuentemente a dar conferencias, a dar clases. La verdad es que en mis trayectos carreteros, en todos me he encontrado a Claudia Sheinbaum, ya sea como portada de una revista supuesta, en bardas en todos lados. He ido a poblaciones de menos de 3,000 habitantes y hay bardas pintadas ahí. La cantidad de dinero que se está tirando en eso y la imposición adelantada de una candidata, pues contradicen cualquier discurso democrático. Oye, Claro, Gibran, ¿qué crees que vaya a pasar en el 24? ¿Va a ser Claudia la candidata? ¿Cómo van a reaccionar Monreal, Ebrard? ¿Qué te imaginas en el 24 con esto? me imagino que Adán Augusto López va a declinar por Claudia Sheinbaum de ser necesario, de no tener una diferencia suficiente con Marcelo Ebrard, y si, digamos, todo este dinero que están gastando no se refleja en las encuestas para darle legitimidad. No veo ni que Monreal ni que Marcelo tengan ninguna posibilidad de avanzar adentro, donde está ya todo decidido, donde los aparatos de gobierno de los estados, los legisladores, los empresarios, algunos de los sindicatos oficialistas están ya alineados prácticamente. El lunes pasado tuvo lugar un baile en el Salón Los Ángeles para celebrar el movimiento universitario del CEU. Y pues digamos que está todo el entorno político de Claudia Sheinbaum. Se sienten ya en el poder, piensan que es una cuestión de tiempo. Así como sentían que iban a ganar, por cierto, la ciudad en el 2021. Yo creo que todavía pueden suceder algunas cosas interesantes, y no sé si Marcelo Ebrard vaya a salir de Morena, es la única posibilidad que tendría de ser candidato, y lo mismo con Ricardo Monreal. Yo creo que él tendría que anteponer su criterio al dictado
de Palacio. Y creo que veremos en la forma en que negocie la reforma electoral, si hay cambios que él proponga para quitarle pues sus peores rasgos, como la elección de consejeros controlada desde el gobierno. Ahí vamos a ver quizás indicios de si propondrá una agenda alternativa. Yo espero que sí, yo simpatizo con él, se lo he dicho. Tienen que plantearse alternativas programáticas, porque estamos en una conversación pública que vive entre consignas, ¿no? Y hay quien descalifica absolutamente al INE y hay quien defiende absolutamente al INE. No, yo creo que sí se puede discutir una reforma, pero en los términos en los que está planteado. Y si el oficialismo dice que esos términos son irreductibles, pues entonces habrá que estar del lado de la oposición, ¿no? El dinero del narco en Morena, el dinero del rey del huachicol, ¿hay un pacto entre el gobierno federal y el crimen organizado? ¿Qué has detectado tú, que pues estás ahí adentro, que has recorrido, que conoces, que te sabes todos los nombres, que pues estuviste con ellos en la lucha, etcétera, etcétera? ¿Qué hay de esto? Bueno, a mí sí me han contado varios diputados, a veces desde la ingenuidad, pues cuando les toca ir a recoger las aportaciones a tal estado o a tal otro, o un diputado que se sacó mucho de onda porque le dieron financiamiento en efectivo, en moneda extranjera para una campaña. Esas cosas todos las empiezan a contar porque salen de la perplejidad primero. Pero después entra en vigor un pacto de silencio, porque muchos se vuelven cómplices. Y como han notado que la retórica del presidente de la República sirve para legitimar moralmente cualquier actuación en nombre de la causa, se envuelven en la bandera, ponen la manita con los 4 dedos, dicen no mentir, no robar, no traicionar, no somos iguales que los de antes, y eso les sirve de escudo o digamos de telón para atrás realizar todo ese tipo de pactos. Muchos de los poderes territoriales, pues sí, del crimen organizado, de la economía ilegal en general, estaban antes en otros partidos, han entendido que ahora la legitimidad social está en Morena y entonces están ahora en Morena. En las últimas semanas ha sido profusa la publicación de cuestionamientos a algunos cuadros de Morena. Tú has hecho algunas, por ejemplo, al precandidato a gobernador de Coahuila. Las declaraciones de Manuel Espino, que la verdad que parecen delirantes. Oye, dijo López Obrador en la mañanera, si a mí me prueban que tengo un pacto con el narco, renuncio a la presidencia. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo no creo que él tenga que pactar. En realidad, lo que pienso es que hay una continuidad de dejar hacer a los poderes territoriales. No hay necesidad de pactar nada. Lo único que hay que hacer es ser omiso y que los territorios sigan entregados a esa dinámica de violencia y muerte. No necesita pactar nada el presidente de la República, van pactando presidentes municipales, van pactando funcionarios de partido, o a veces ni siquiera tienen que pactar, sino que ellos mismos se postulan o apoyan candidatos para tener sus congresistas o sus consejeros en Morena. La elección, los congresos distritales de Morena fueron una fiesta de compra del voto y de movilización ilegal, de fraude entre compañeros. Por ejemplo, a Sergio Gutiérrez Luna le hicieron fraude el grupo de Cuitláhuac García y de Rocío Nale. Entonces yo creo que nadie podrá comprobar un pacto entre el presidente de la República y la delincuencia organizada, pero todos podremos detectar, y desde luego que con los papeles de la Sedenamás, puntos de interacción privilegiada donde confluyen el poder político y el poder económico, legal e ilegal. Lo que ha pasado en este sexenio es que López Obrador se ha entregado a las inercias que venían del calderonismo y del sexenio de Peña, pero con singular alegría. O sea, para seguir... de aquel ánimo, aliento de la transformación, no nada, ¿no?
Se redujo el ánimo por transformar la vida pública del país a uno mucho más estrecho de ganar elecciones con un membrete y con un color. Plano arrepentido. O sea, si la historia regresara 5 años, ¿volverías a dar esa enorme pelea que diste por Andrés Manuel? La verdad que viendo lo que ha pasado me la pensaría mucho más. Tiendo a pensar que la equivocación no fue colectiva, porque nosotros vimos a López Obrador gobernar la Ciudad de México, a un López Obrador de izquierda, sí, pragmático también, un López Obrador que tú cuestionabas desde esos años, con las cifras de pobreza del INEGI, donde nunca te pude yo refutar porque solo te veía en la tele, que la pobreza que se redujo fue la pobreza extrema, aunque hubiera incrementado el número de pobres moderados, ¿no? Vimos su acción con los empresarios, su concertación para rescatar al centro histórico, algunos errores también como en el desarrollo inmobiliario, pero sí vimos un cambio muy importante en la Ciudad de México. Y a partir de entonces pensamos, y por la ofensiva del poder contra él, que era un modelo que valía la pena defender. Creo que valió la pena defenderlo. Creo que se equivocó la élite económica de México al no dejarlo pasar en 2006, que habría sido un presidente con menos resentimientos, con un equipo de mayor altura, porque todavía no había sufrido las traiciones que sufrió después de eso, y se habría concretado el abanico de alternancias. Tampoco las condiciones eran las mejores. Vino la crisis de 2008, pero sin duda habría sido distinto y no se había entregado todavía al pragmatismo político que nos llevó a donde estamos ahora. Uno de los cambios principales seguramente tiene que ver con la apertura para recibir apoyo y financiamiento de poderes fácticos que se ha ido comprobando en estos años. Todo eso implica otro tipo de compromisos. Pero la verdad es que eso no estaba registrado, salvo algunas cosas como una llamada que se filtró de Vidanta, creo, ¿no? Pues ahí está Gibran Ramírez. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Ya parte de las filas de golpeadores de Loret de Mola. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.